Bueno, muy buenos días, mi nombre es Enrique Macrín. Quiero agradecer a la Fundación Maya y a la Cámara Boliviana de Comercio por este espacio tan importante que se ha abierto para discutir un tema que es de mucho interés de los empresarios, de los innovadores de la propiedad intelectual. Creo que con las anteriores exposiciones a mí se me libera un poco la carga de entrar en el detalle de muchas cosas. Creo que en la ronda de preguntas van a ser más provechosas, por lo tanto voy a ser breve en exposición, que en muchos aspectos va a ser una reiteración de lo que ya se ha discutido, pero creo que puede ayudar más adelante. Inicialmente, indicar que la propiedad intelectual es como cualquier otra propiedad, una propiedad sobre un auto, propiedad sobre un inmueble, sobre un objeto, sobre una computadora. La diferencia es que esta relación de dominio no recae sobre un objeto, como podría ser una mesa, sino sobre una idea, un intangible, algo que no existe en el mundo material, pero que es el producto del intelecto humano. Por eso a las ideas protegibles se les llama bienes intangibles. No se los puede tocar, son objetos inmateriales, son producto del intelecto humano y son susceptibles de apropiación. Ejemplo, obras literarias, inventos, marcas. La propiedad intelectual tiene dos áreas, ya se ha discutido eso. Hay unos ejemplos de las creaciones protegidas por la propiedad industrial, las invenciones, las marcas, los diseños industriales, los secretos industriales, entre otros. Los derechos de autor protegen obras artísticas, literarias, científicas. Brevemente, las patentes de invención protegen invenciones, y la invención es una solución a un problema técnico. Hay algunos ejemplos de algunas invenciones que ya se conocen, bueno, la rueda, la pastilla de Viagra, los teléfonos, la rasuradora, y la patente como tal, que a veces se confunde invención con patente. La patente es el documento que emite el Estado reconociendo al creador el derecho exclusivo de uso de esa patente, o de ese invento. Me confundí. Los modelos de utilidad son ideas similares a las invenciones, pero consisten en nuevas disposiciones de artefactos que ya existían. Es una forma nueva, es una nueva forma de utilizar las cosas, que no necesariamente es una invención, porque los elementos que la componen ya existían. Para dar un ejemplo de modelo de utilidades, que es una lámpara que se engancha al libro, para que ilumine el libro, para que se quede con el libro, no tenga una lámpara externa. El gancho ya existía, la lámpara también, pero se ha combinado de forma novedosa para darle una solución, una ventaja técnica. Y la maleta con ruedas, ¿no? La maleta que ya existía, más las ruedas se combinan y le dan una ventaja novedosa. Bueno, las marcas, que son posiblemente el ejemplo más utilizado de bienes intangibles que se pueden proteger por la propiedad industrial. Aquí tienen el ejemplo de algunos que ustedes ya conocen. Las marcas pueden ser de producto, cuando distinguen un objeto que se lanza en el mercado, por ejemplo una cerveza, una computadora, una marca de micrófono, o de servicios. El servicio es una actividad humana que no necesariamente se la puede tocar, pero puede ser susceptible de una marca, por ejemplo, acústica. Acústica es una marca de servicio. Esta diferenciación ya la hemos visto. Marcas denominativas se protegen palabras, disposiciones de texto del lenguaje. Marcas figurativas protegen imágenes, ahí tenemos algunas. Y los lemas comerciales, no sé si se mencionó en anteriores exposiciones, son frases publicitarias que acompañan a las marcas y que también son susceptibles de protección, porque refuerzan el concepto detrás de la marca. Entonces son considerados signos distintivos independientes a la marca. Ahí tenemos un ejemplo de una marca nacional, un ejemplo de una marca comercial de una marca extranjera. Los derechos de autor se diferencian de la propiedad industrial por el hecho de que la protección de las obras no requiere registro. A pesar de que existe un registro de derechos de autor, este registro no es determinante para la protección. Si yo, por ejemplo, registrara una canción a mi nombre y viene
alguien que alega ser autor de esa canción y que la creó antes que yo, el registro no me sirve si este autor presenta mejor prueba de haber creado la canción primero que yo. Las obras son producto del interés humano, y para valorar si una obra es meritoria de protección, son 3 requisitos esenciales que tiene que cumplir. El primero es que sea original. Eso quiere decir que no es protegible una obra que ya existe. Es así de simple, es una cuestión de existencia cronológica. Si la obra existe, entonces ya no es original, no puede ser protegida. Debe ser susceptible de fijación material. ¿Por qué? Porque si yo tengo una imagen en la cabeza, no sirve de nada. No puedo reclamar una protección sobre esa imagen porque no la he fijado materialmente, no la puedo individualizar, no puedo establecer qué aspectos son originales o no. Tiene que estar reflejada en una pintura, tiene que estar reflejada en una tela, tiene que estar reflejada en un programa de computador, tiene que haber un soporte material que la individualice. Y el tercer requisito, y más que un requisito es una condición de protección, es que no se puede proteger el fondo de la idea. Se puede proteger la forma en la que se expresa la idea. Y voy a poner el ejemplo clásico. Cualquiera de nosotros puede escribir una novela sobre una historia de amor entre 2 personas, de 2 familias distintas que se odian, pero que tienen cada uno un varón y una mujer, que se enamoran y que después terminan suicidándose. Esa es la historia de Romeo y Julieta. Yo la puedo escribir con mis palabras, con mis propios escenarios, con redacción original, y eso no es una violación de los derechos de autor de Shakespeare. Pero si yo copio el texto de Shakespeare, en todo o en parte, sin pedir su permiso y sin citar la fuente, ahí sí estoy cometiendo infracción porque estoy copiando la forma. Y este principio se aplica a otro tipo de obras, por ejemplo, las obras musicales, en la imitación de la melodía, en las obras científicas de software, por ejemplo, en la secuencia de los códigos. El criterio es proteger la forma en la que se expresa la idea, porque es ahí donde se expresa la originalidad. Nadie tiene el monopolio de la idea de fondo, de la idea de inspiración, porque si no, nadie podría escribir. Se crearía un monopolio sobre los temas, no tanto las ideas. Mi idea es cómo escribir sobre esa historia. Y ahí está el fondo de la protección para un creador, en este caso un escritor. De los derechos naturales se meten 2 categorías de derechos que ya se mencionaron, los voy a mencionar rápidamente: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos que son perpetuos, se transmiten a los herederos. Por ejemplo, reclamar la paternidad de la obra, que siempre se me reconozca autor de mi propia obra. Eso no puedo, aun si yo firmo en un contrato autorizando a la editorial a poner a otro como autor, pasan 2 años y puedo reclamar ese mi derecho. Esa cláusula es nula porque es un derecho que puedo reclamar siempre. Es una previsión de la ley. La no destrucción, el derecho que tiene el autor a oponerse a que su obra se destruya. Por mucho que yo haya cedido los derechos patrimoniales a una editorial, a una disquera, yo puedo oponerme a que la obra se destruya, se altere y se modifique. Y también el derecho a mantener la obra inédita, y no distribuirla. Nadie nos puede obligar a difundir bibliotecas. Los derechos patrimoniales, por otro lado, estos son ya derechos que sí se transan en la industria del comercio, sobre todo en la industria la industria discográfica, la industria editorial. Los derechos patrimoniales, por ejemplo, reproducir la obra, sacar copias, adaptarla. Por ejemplo, el derecho que tiene un autor o una editorial de vender los derechos para una adaptación cinematográfica de un libro. Eso no es crear una obra derivada, el derecho de autorizar la creación de una obra derivada. La ejecución pública, yo tengo derecho a permitir que determinadas obras musicales se difundan o no en público, en festivales, en discotecas, en fiestas, en lo que fuera. Y obviamente tengo derecho a que se me pida autorización primero, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de obras literarias. No solamente los libros son obras literarias, los apuntes que ustedes están tomando ahora son obras literarias.
literarias, en la medida que sean originales, se puedan fijar materialmente y protejan la forma y no el fondo de la idea, son obras. Los programas de software son considerados como obras científicas que se contienen de forma análoga a las obras literarias. Obras artísticas, en este caso una obra pictórica, el cuadro orgánica de Pablo Picasso. Una melodía es una obra musical, es una obra protegible. Las esculturas, las formas tridimensionales de los objetos, pero aplicadas al arte, son protegidas por el derecho de autor. Las obras arquitectónicas, en este caso la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, es original, tiene una fijación material. No se protege el hecho de que tenga torres, sino la forma de las torres. La forma original de las torres que además tiene la impronta personal del autor. Si uno mira otras obras arquitectónicas de Gaudí, puede identificar que está vinculada a su padre, ¿no? al creador del autor. Las obras cinematográficas son otro tipo de obras. Si bien, por ejemplo, una obra cinematográfica es la combinación compleja de varios elementos, el elemento del audio, el elemento del diálogo, del guión, el elemento de la imagen, la obra cinematográfica es considerada como un todo. El titular de los derechos morales es el director de la obra y el de los derechos patrimoniales el productor. Obras científicas como el software también están protegidas por el derecho de autor. Bueno, discúlpenme que he ido un poco rápido en la exposición porque en realidad esto ya se discutió anteriormente. A mí me pareció muy interesante que se haya hecho énfasis en el tema de la propiedad intelectual como una tarea pendiente, ¿no? en los esfuerzos de promover el emprendimiento, de que el empresario haga de la propiedad intelectual una herramienta de trabajo de todos los días, que lo ponga en su plan de negocios, que lo tenga siempre en mente desde que tiene la idea en realidad, porque al final de cuentas la propiedad intelectual es un régimen legal a favor del empresario. Es para protegerlo, para distinguirlo, para valorizar sus ideas y que obviamente esas ideas, por su originalidad, por su pertinencia, por su utilidad, su aplicación, puedan transarse con mejor valor en el mercado y se pueden generar alianzas, se puede licenciar la idea a terceros, en fin. Entonces, el primer paso que hay que dar es reconocer la necesidad de la propiedad intelectual. Yo creo que cuando Marcelo estaba exponiendo era muy pertinente la recomendación de que ningún empresario crea que este es un tema que se puede dejar para el final. Se puede dejar para el final, obviamente, pero es como no lavarse los dientes. Yo puedo dejar para el final no lavarme los dientes, me van a aparecer un montón de caries. Y le resulta más costoso a una empresa liberarse de las caries, de la imitación, de la falsificación, del plagio, después, sobre todo cuando están empezando a hacer sus primeras inversiones y a asumir sus primeros riesgos, que hacerlo antes. Porque si bien cuesta, y cualquier cosa cuando uno contrata a un abogado no es barato, pero si lo contrata y obtiene la protección, las chances o las herramientas para defenderse en un mercado que es muy agresivo, nuestro país no es conocido por su cultura de respeto a la propiedad intelectual, eso es cierto, pero por lo menos está la herramienta. Y es una buena señal, por ejemplo, que en el caso de acústica solamente ha habido un incidente menor sobre el cual además adecuadamente han decidido no tomar acción. Esa es una buena señal, ese es también el efecto de la propiedad intelectual. La idea es que una empresa formal con sus registros de propiedad intelectual al día no tenga problemas. La empresa está, o sea, mientras menos pleitos, mejor. Ese es, no necesariamente se requiere tener el registro de la propiedad intelectual para prevenir los pleitos, pero uno tiene que trabajar en el mercado donde consciente de las características y dificultades de sus mercados. Bueno, estoy a su disposición ante cualquier duda y consulta. Agradecerle también a ustedes ese resumen, esa continuación que nos ha hecho, que nos ha visto muchas luces, y que me viene una pregunta. Pertenezco a una institución en la que la
ya damos conferencias, preparamos nuestro material de conferencias dependiendo del público, con mucho cuidado, con mucho detalle en algunos casos, en otros tal vez un breve resumen, pero en la mayoría damos una información muy completa. Y ocurre que copian este material o lo fotografían, como muchos están haciendo acá. Bueno, ahí no está lo malo, sino lo malo está en que se convierten en nuevos conferencistas de un tema que no les costó investigar, no les costó el trabajo de hacer todo ese procesamiento de la información para transmitirlo. Y yo no sé si existe un lugar donde se proteja el material de conferencias. Pero sí, lamentablemente las ideas no son como el dinero, no las puedes poner en un banco, guardarlas y que nadie las toque, ¿no? Sí existe, por el hecho de que son bienes inmateriales, la gente puede fácilmente ahora con los medios tecnológicos acceder a esos materiales. Y bueno, para mí parte de un tema muy sencillo. Todo depende de los cuidados que el creador o titular de la idea tenga para mantener su idea a salvo entre las personas de su confianza. Cuando uno es conferencista, obviamente, yo no sé si la gente de la audiencia está sacando fotos en las diapositivas, pero en este caso de las diapositivas, a pesar de que sí puede ser considerada una obra protegible, mi intención como autor es que se difunda. No tengo intenciones de cobrar en realidad por esta obra. Pero si no tuviera esa intención, entonces mi decisión tendría que ser no debo exponer esto. Tengo que vendérselo a una editorial que me pague, que lo publique y que asuma el riesgo de la publicación, de la piratería, en fin. Pero el problema de fondo está en la cultura de la piratería, porque si hubiese gente aquí que quisiese utilizar estos materiales para lucrar y sacar un libro, un resumen, un texto sobre esta exposición y atribuirse la autoría de esos textos, que es la parte esencial del ánimo de piratería, obviamente mi recomendación para cualquier autor es poner en marcha los mecanismos legales para reivindicar su derecho, porque también hay otro tema. Existe una cultura de aceptación de la piratería como un derecho, de que todas las ideas son de todos y yo tengo derecho a utilizar cualquier idea, sobre todo si soy un pequeño empresario que recién estoy empezando. No tengo dinero para pagar una licencia de software, no tengo dinero para contratar un asesor legal, no tengo dinero para contratar un diseñador gráfico, entonces empiezo a tomar elementos de lo que ya existe, que a veces lo hacen de buena fe. Pero ahí está el problema, y creo que el objetivo de estos eventos es cambiar ese paradigma y decir, no, antes de empezar mi empresa, voy a recibir asesoramiento, voy a seguir las reglas del juego, como dice Marcelo, voy a ser una empresa formal y voy a tener una marca distinta a la de mis competidores, porque eso me va a distinguir en el mercado. No el hecho de que lo haga más barato y porque emule, digamos, una marca conocida, porque eso más bien, a los ojos de un consumidor, primero, me diluye, ¿no? Yo soy un imitador de ellos. Y segundo, porque mis perspectivas de proyección son, y sobre todo internacional, a mí no me van a aceptar operar en el mercado. Por ejemplo, yo soy fabricante de micrófonos y yo me empiezo a, no sé si conocen la marca Shure, es una marca muy famosa de micrófonos. Si yo le quito la H, Shure, pero sin la H, y empiezo a comercializar esto, no voy a poder exportar. Me van a decomisar todos mis micrófonos en la aduana de cualquier país que me quiera exportar, y eso me va a costar más de lo que me hubiera costado un diseñador gráfico para diseñar mi propia marca, ¿no? Sí, creo que depende además mucho de la creación, ¿no? Una cosa es una presentación de conferencia, otra cosa es un libro, otra cosa son procedimientos de know-how, cómo hacer las cosas, las recetas de los restaurantes famosos son secretos empresariales. Entonces hay que tomar distintos recaudos dependiendo del tipo de idea que se quiere. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, se ha mencionado varios ejemplos del ámbito musical. Tengo un remoto recuerdo de un caso de la copia de una melodía. Y me parece recordar que hablaban de que para poder determinar que se había
se habían infringido los derechos de otro autor, esa melodía tenía que tener una duración de un mínimo de una cierta cantidad de segundos para establecer que realmente era un plagio. A lo mejor 5 segundos, no sé si nos puede hablar algo de eso. Yo es que es un recuerdo muy remoto. Bueno, en primera instancia debo admitirles de que mi principal área de trabajo no son los derechos de autor. Sí soy músico amateur, de ahí tengo algo de conocimiento técnico de la materia, pero legalmente no tengo conocimiento de que exista una norma o algún fallo de jurisprudencia que establezca un mínimo de tiempo en el cual el plagio se puede considerar plagio. Pero sí les puedo decir, y también porque otra de mis especialidades es el derecho penal, no importa la cantidad de golpes que le das a una persona, lo que importa es el resultado. Entonces, si realmente yo puedo generar el riesgo de asociación entre dos melodías, por muy corto que sea el tiempo, habrá que valorar en el caso concreto cuán alto es el riesgo, cuán grave es la confusión, el contexto en el cual además estoy utilizando esa melodía. Sucede mucho, por ejemplo, que las empresas utilizan melodías de canciones famosas para sus spots publicitarios. Entonces, si una canción es un hit comercial en la radio y 2 meses después aparece un comercial con esa melodía pero con otra letra, entonces yo sí puedo alegar que ha habido mala fe, porque esta empresa no ha diseñado esta melodía por sí sola, ha aprovechado el éxito comercial de la obra musical y para vender más, y no le ha pedido permiso al titular de esa canción. Pero honestamente no hay un parámetro de tiempo, pero sí creo que es importante de que cualquiera que sufra una infracción ponga en funcionamiento este mecanismo, porque muchos deciden no hacer nada. Entonces no se genera jurisprudencia, no se generan casos que establezcan los criterios de evaluación. Tengo otra pregunta. Se está viendo últimamente en las redes sociales que se están empezando a generar problemas con las organizaciones de autores. En este caso me parece que se está generando en Cochabamba. Está sucediendo una cosa que ha sucedido en España anteriormente, que es que las organizaciones que representan a los autores van a hacer unos cobros, por ejemplo, en este caso ha sido una actuación pública, pero al igual que en el caso español, pretendían cobrar por el simple hecho de que era una actuación musical, sin tomar en consideración si lo que se estaba, las obras que se iban a ejecutar, sean propiedad de esos artistas que no quieren estar en esa estructura de derechos de autor, por ejemplo. A ellos les daba igual, y por lo visto incluso el poder de momento llega a tal punto que ellos imponen a casas, por ejemplo, a un auditorio como en este caso, supongamos que este es un auditorio, parece ser que la multa, si no se paga, es para el auditorio, con lo cual consiguen intimidar directamente a los sitios donde se puede hacer estas presentaciones para que no les permitan hacer las actuaciones. En este caso era una actuación gratuita. En España han empezado a pararle un poquito los pies porque estas organizaciones de autores han llegado a convertirse prácticamente en unas entidades mafiosas. Bueno, como le digo, mi ámbito de trabajo no es el derecho del autor. Sé que las mismas organizaciones existen aquí en Bolivia. Yo no sé si tienen el alcance que tienen en España, pero sí, la función de ellos es cautelar los derechos de autor de sus afiliados. En este caso, Sobodaicom, por ejemplo, es la sociedad de gestión colectiva que representa a los compositores e intérpretes. Pero honestamente no tengo detalle de cómo está funcionando. Pero sí, yo estoy de acuerdo con el principio de que tienen que ejercer su función a favor de sus afiliados, no a favor de la propia organización. Ha presentado su receta, digamos, ¿no?, del producto.
Y aquí en Senapi, ¿cómo se está haciendo, digamos, para las personas que tienen, digamos, innovaciones en cuanto a productos alimenticios, digamos, para poder patentar o proteger también sus recetas? ¿Hacemos consulta del procedimiento? Si hay alguna manera de poder proteger, digamos, alguna receta alimenticia. Las recetas alimenticias no son protegibles como invenciones, pero sí se pueden preservar como secretos empresariales. Y esa sería la mejor forma de proteger una receta. Por ejemplo, la receta de cómo preparar una Whopper es un secreto empresarial que se lo difunde entre los empleados de Burger King, no se lo divulga, a diferencia de la patente que sí tiene la función de divulgarse. Entonces, y esto tiene que, ahora, si esa receta o ese secreto vulnera derechos de terceros que ya tenían el secreto antes, eso habría que compararlo con una persona que esté iniciando la acción por el uso de esa receta, ¿no? Pero el procedimiento de por si acaso, el secreto empresarial no necesita registro, más bien la idea es no divulgar. Entonces, entre un conflicto de dos secretos empresariales o dos conflictos de titularidad sobre un secreto empresarial, lo que se evalúa es quién tuvo la idea primero y quién hizo los mejores esfuerzos para preservar la receta, ¿no? Y eso generalmente se regula en contratos y para eso buscar asesoramiento especializado en la redacción de esos contratos con el personal y con los clientes que tengan acceso a ese sistema. Me parece que ya no tenemos más tiempo para preguntas, pero ahora le voy a dar la palabra a Pilar Soruco, que es socia senior de PAN, y también le van a hacer preguntas.